Emanuel ha sido expulsado, fulminantemente segregado de la ansiada gran final de hexatlón. Estados Unidos, tras una grave denuncia de agresión interpuesta por Viviana. Y la evidencia que sacude los cimientos es una declaración interna, obtenida de una avalancha de filtraciones, que no solo desvela una siniestra maquinación para trastocar el curso de la contienda, sino la horrenda razón detrás de su salida. Lo que hoy desenterramos no es un simple cotilleo mediático, ni una conjetura sin sustento. Estamos ante la desnuda realidad, concebida en los recovecos más sombríos de la producción, donde la fuerza bruta, la agilidad atlética y el sudor genuino vertido en la arena son cruelmente marginados por una estratagema perversa que distorsiona y manipula sin pudor alguno el destino de los participantes. Alístense, porque están a punto de presenciar cómo el anhelo forjado con la sangre y el sudor de un gigante se desvanece ante sus ojos. Víctima inocente o un peón culpable en una trama que transgrede toda ética deportiva, forzándonos a cuestionar con una furia ardiente la rectitud de todo lo que habíamos dado por sentado sobre la presunta imparcialidad de esta competición. Lo que estamos por revelar, con una premura que lacera el alma, no es una mera charla de pasillo, sino la disección minuciosa de una conspiración deportiva de dimensiones colosales. Un juego engañoso donde la frágil y engañosa frontera entre la infracción reglamentaria y la agresión se desintegra por completo, dejando al descubierto una facción poderosa que se creía invencible, pero cuyos días están, sin duda, contados. ¿Acaso creen que han visto el abismo más profundo al que puede caer la supuesta justicia de hexatlón? Entonces, ni siquiera pueden imaginar el pozo de hipocresía que estamos a punto de desenterrar. En este implacable y elocuente análisis, desentrañaremos con una lupa forense cada maniobra subrepticia, cada palabra susurrada apenas perceptible en la penumbra de los pasillos de producción, cada ausencia sospechosa que pavimentó el camino hacia la erradicación más despiadada, aquella que conmocionó hasta lo más profundo a la escuadra carmesí, especialmente al equipo rojo. La sentencia que recae sobre Emanuel fue tan inesperada que nadie, ni el más pesimista de los vaticinadores, se atrevió a vislumbrarla hasta que los primeros indicios de la imputación de Viviana comenzaron a propagarse como un veneno. Moses, humanamente concebible que un líder indomable, un atleta que ha conquistado cada circuito con una fuerza sobrehumana y una destreza sin par, pueda derrumbarse de una manera tan brutal y, a todas luces, evidentemente programada, y por si fuera poco, bajo el velo de un suceso tan lamentable, les prometemos solemnemente que, al finalizar este exhaustivo estudio, que alterará su percepción para siempre, no solo conocerán la verdad más descarnada de lo que realmente ocurrió con el conflicto entre Emanuel y Viviana, sino el obsceno porqué detrás de cada determinación, cada rumor que pululó como una plaga, cada mirada furtiva que selló un destino, incluso antes de que la denuncia se hiciera pública. Si todavía tienen la ingenua creencia de que en hexatlón solo el mérito deportivo y el esfuerzo puro eran lo único relevante, pues entonces están total y absolutamente equivocados. Lo que viene ahora, lo que estamos por destapar, demostrará, sin lugar a dudas, cómo los hilos más finos de la traición más vil y la manipulación descarada se tejen en las alturas del poder, muy lejos de las pistas, y cómo un incidente tan grave puede ser convenientemente utilizado o vergonzosamente encubierto. Quédense absolutamente inmóviles y presten la máxima atención, porque la verdad que les aguarda no solo les helará la sangre hasta la médula, sino que les hará dudar de cada victoria que han celebrado. El telón se alza con una lentitud casi agónica sobre un escenario de falsedad que apesta a hipocresía, donde la villa, ese supuesto oasis idílico de camaradería y juego limpio, se ha metamorfoseado, sin que nadie lo advirtiera, en un auténtico nido de víboras, un caldo de cultivo para conflictos que trascienden con creces la sana competencia. Equipos rojos y azules coexisten en una coexistencia que es pura pantomima, una máscara de sonrisas forzadas y palmadas en la espalda, detrás de la cual las estratagemas más infames y retorcidas se tejen con hilo invisible, preparando el ataque no solo en la pista, sino en los pasillos y tras las cámaras. Es aquí,
En este ambiente cargado de engaño, donde según nuestras fuentes fidedignas, los primeros ecos de la tensión entre Emmanuel y Viviana comenzaron a resonar mucho antes de la denuncia oficial. Detalles escabrosos, de incidentes que se silenciaron, de advertencias ignoradas y de un ambiente cada vez más tóxico que culminó en el evento que hoy conocemos. Las maquinaciones de Dan, un integrante clave del equipo azul, quien no vaciló en revelar la macabra trama a Nyssa, la guerrera escarlata, con una frialdad escalofriante, son solo una pequeña porción de esta telaraña de engaños. La intención explícita y previamente pactada de enviar a Dan y al carismático Gallito directamente al temido circuito de eliminación, todo con el siniestro propósito de blindar, proteger y, en última instancia, salvar al poderoso vaquero, ahora se recontextualiza como parte de un intento desesperado de la producción por controlar un caos creciente y redirigir la narrativa, desviando la atención del verdadero drama. Aquí la trascendencia de este complot es abismal, porque no solo evidencia una lealtad pervertida, sino que revela una disposición a sacrificar a quien sea necesario en el altar de la victoria de unos pocos elegidos. ¿Realmente creyeron que la camaradería era genuina? ¿Que estas intrigas eran solo parte del juego? Prepárense para ver cómo las sonrisas se congelan y la traición se eleva a un nivel que jamás imaginaron. La hermandad deportiva, ese ideal tan pregonado en los albores de la competición, se desvanece por completo en el aire, pisoteada sin remordimiento por la ambición desmedida y una planificación que raya, sin lugar a dudas, en lo más maquiavélico. Mientras tanto, en la fastuosa y ostentosa ceremonia, el codiciado trofeo viridicente refulge con un fulgor casi burlón, un objeto de deseo que Frederick anhela con toda su alma levantar. Pero él y el resto parecen ajenos al oscuro y premeditado destino que se cierne con una densidad opresiva sobre algunos de sus compañeros y, en especial, sobre la verdad del incidente entre Emmanuel y Viviana. Pero entre los asistentes, una anomalía crucial, casi un grito silencioso, salta a la vista y resuena en el ambiente. Ausencias clave. Ni Fernando Lozada, ni María Antonieta, ni Matías, figuras emblemáticas de temporadas pasadas, están presentes. ¿Es esto una simple coincidencia, un descuido menor en la organización? ¿O acaso es el presagio ineludible de que los viejos tiempos, la era dorada de Exatlón, han quedado irremediablemente atrás, dando paso a una nueva y mucho más cruel realidad, donde la esencia misma del juego ha sido corrompida por intereses oscuros y un escándalo latente? El reparto de protagonistas para el siguiente capítulo de esta farsa se define con una crudeza desgarradora. Por los rojos, el Gallito ya carga sobre sí el peso angustioso de una sentencia. Junto a Viviana, Nyssa y Dan, este último en riesgo si pierde. Por los azules, ninguno está sentenciado aún, lo que establece una fulminante desigualdad en la contienda. Una ventaja programada, la promesa sagrada del Gallito a su familia, la de alcanzar la final, resuena en el aire como una plegaria. Pero el ambiente cargado de tácticas abyectas y ausencias que gritan a los cuatro vientos, nos dice que esa promesa está en peligro mortal y quizás ya irremisiblemente condenada. ¿Pensaban ustedes que estas ausencias, aparentemente insignificantes, eran un mero detalle sin importancia? Les advierto, cada vacío en esa ceremonia, cada silla sin ocupar, es un eco resonante y palpable de la traición más grande que se avecina y la punta del iceberg de una verdad aún más oscura. No se atrevan a cambiar de canal ni por un instante, porque lo que viene ahora es puro fuego, una verdad que hará ceniza sus creencias sobre la pureza del deporte. El segundo asalto, brutal e implacable, nos transporta sin preámbulos, sin darnos un respiro, al campo de batalla más despiadado, al circuito donde el porvenir de dos valerosos contendientes se sellaba o se hacía pedazos en un instante. La contienda arranca con una paridad aparente, una ilusión de justicia. Los azules logran una ventaja inicial de 2-1, un espejismo de equilibrio desde el exterior. Desde la periferia del campo de juego, observamos a Franz, a Johanna, a Yulisa, quienes prodigan consejos y alientos a sus compañeros con una desesperación creciente.
Cada palabra, un intento desesperado de inclinar la balanza a su favor. Pero el destino, o más bien la manipulación invisible que opera en las sombras, da un giro dramático, un viraje que detiene la respiración de todos los espectadores y congela la sangre en las venas. El marcador, con una obscena y escalofriante celeridad, comienza a decantarse de forma imparable hacia el equipo rojo, transformándose en una avalancha que arrasa con todo. 3-3, luego 4-3, 5-3. Es una embestida implacable, una demostración de fuerza que, sin embargo, esconde un velo de misterio. Una victoria que parece demasiado conveniente, demasiado oportuna para los intereses ocultos que ya se cocinan en las entrañas más oscuras del programa y que, en retrospectiva, podría haber estado ligada a la gestión de la crisis generada por el escándalo de Emmanuel. En medio de esta marea roja, cuando la euforia de la victoria escarlata se desbordaba sin control, ocurre un incidente que hila la sangre y siembra la duda. ¿Creen de verdad que estos sucesos son fruto del azar o de un guión perversamente bien escrito? La verdad está a punto de salir a la luz. Will Murray, en un instante de dolor gélido y genuino, sufre una torcedura de tobillo. Su gesto de angustia es inequívoco. Un grito silencioso de aflicción que resuena en la arena. Un momento de fragilidad humana en medio de la vorágine. Afortunadamente, el percance no reviste gravedad y, tras una breve evaluación por parte de los paramédicos del programa, consigue reincorporarse. Un detalle crucial en la maquinaria de los acontecimientos venideros y las futuras conspiraciones, ya que su rápida recuperación contrasta con la desaparición repentina de otros, levantando más interrogantes. Mientras Will Murray se recupera, los escarlatas no cesan su embestida, consolidando su dominio con una ferocidad inaudita. 6-3, 7-3. Pero aquí, en este preciso momento, emerge un dato vital, una revelación contundente que la mayoría de los espectadores pasa por alto, pero que los conocedores susurran con inquietud. Un informante con seguridad pasmosa y una voz cargada de veneno desliza que Emmanuel no tuvo una jornada auspiciosa, que su desempeño fue un verdadero calvario y, lo que es más perturbador, el mismo informante afirma tajantemente que Emmanuel no será finalista. Esto no es una simple apreciación subjetiva, ni un pronóstico desafortunado. Es una de las afirmaciones clave que circulan como veneno sibilino entre los conocedores. Una profecía dictada desde las más altas y oscuras esferas de la producción. Una sentencia ya escrita, confirmando que la denuncia de Viviana no fue un incidente aislado, sino el catalizador de una decisión ya tomada. El marcador final de 8-3 es una humillación táctica, una declaración de intenciones y así, las sentencias quedan selladas con tinta invisible pero indeleble. El vaquero, Dan y Kelvin irán al temido circuito de eliminación, junto al ya sentenciado Gallito. ¿Siguen creyendo ingenuamente en la casualidad o en la crueldad del destino para explicar lo que vieron? No se engañen. Cada accidente fortuito y cada predicción susurrada son piezas de un rompecabezas siniestro y perfectamente calculado que están a punto de desmoronarse. Quédate en silencio y presta atención, porque la siguiente revelación es el golpe más bajo, la puñalada más traicionera, que Exatlón ha asestado en su turbulenta historia. Una que conecta directamente con la salida abrupta de Emmanuel. El tercer acto nos sumerge sin piedad, arrojándonos de cabeza en la fosa más temida, ese abismo de incertidumbre donde los sueños más preciados se desvanecen en un instante. Es el duelo a muerte sin cuartel entre el Gallito y el vaquero, una contienda de la que solo uno de ellos saldrá ileso, mientras el otro caerá en el olvido. Una eliminación que se siente orquestada para distraer del verdadero escándalo. Kelvin, el otro sentenciado, observa desde la periferia su futuro pendiendo de un hilo muy delgado, una espera cargada de una ansiedad casi inaguantable. La tensión en el aire es palpable. Un denso manto de expectación y nerviosismo que se puede cortar literalmente con un cuchillo afilado. Frederick, con un ademán que fusiona el protocolo de la competencia con un drama calculado al milímetro, extiende al Gallito su única medalla de salvoconducto. La única que tenía.
exclama el gallito, aceptando la presea con un efímero atisbo de esperanza en sus ojos. Una chispa que pronto se extinguiría. Es un destello fugaz. Una ilusión efímera que, al usarla, reinicia el marcador a un prometedor 2-1. Pero no nos engañemos ni por un instante. Todo esto es un espejismo, una farsa cuidadosamente orquestada para darle un mínimo de drama a una eliminación ya predeterminada. Un telón de humo para ocultar la verdad más oscura que rodea la expulsión de Emmanuel y la denuncia de Viviana. El vaquero, con su experiencia curtida en 1000 batallas y su frialdad calculada, impone su cadencia, su vigor imparable. ¿Todavía creen que aquí la justicia es verdaderamente ciega? Permítanme decirles que están cometiendo un error fatal. El dominio del vaquero es total, absoluto, avasallador. Tal como los rumores, esas voces silenciosas que presagian el futuro desde las sombras, ya habían vaticinado con una precisión aterradora. El gallito, a pesar de su ilusión desmedida, su juventud y su solemnísima promesa familiar, se desploma, eliminado por un demoledor 4-2. Se va contento, murmuran algunos, intentando endulzar la píldora de la derrota. Pero la verdad es amarga. Un trago de hiel que cala hasta los huesos y deja una huella imborrable, especialmente cuando se compara con la injusticia que envuelve a Emmanuel. Mientras Kelvin, el otro condenado a la eliminación, se salva de la hoguera sin siquiera una gota de sudor en su frente. Una liberación inexplicable, casi milagrosa, que solo refuerza la sospecha de manipulación y favoritismo descarado. Quizás para mantener una fachada de normalidad mientras se lidia con el verdadero escándalo. Este episodio no es solo una erradicación más, es la verificación cruel y dolorosa de una jerarquía preestablecida, donde el veterano aplasta sin miramientos al novato, confirmando que, incluso con un salvoconducto, algunas despedidas están escritas en las estrellas por fuerzas ocultas y despiadadas que controlan el destino del programa y que ahora se ven obligadas a reescribir el guión ante la magnitud del problema con Emmanuel. Una verdad incómoda que nos grita a la cara. Aquí la justicia no solo es sordomuda, sino que está atada y amordazada. Y el destino más íntimo de los atletas está por completo en manos de quienes controlan el relato, los que escriben el guión detrás de cámaras. Prepárense para el shock más grande porque el siguiente acto te hará dudar de absolutamente todo lo que creías que era real y destapará conexiones que jamás hubieran imaginado. El cuarto acto descorre el velo de un nuevo capítulo de intriga, ahora con las mujeres en el punto de mira bajo una presión implacable. Una presión que se intensifica por el vacío y la incertidumbre generada por la salida de Emmanuel y la denuncia que lo acompaña. La interrogante que flota en el ambiente ya no es qué ha sucedido, sino qué está por suceder. ¿Qué conspiración se cierne sobre ellas para rellenar los huecos del guión? Si las escarlatas sucumben en el siguiente desafío, Viviana se encuentra en una posición de alto riesgo, su permanencia pendiendo de un hilo muy delgado, casi invisible, que podría romperse en cualquier momento. Una situación que adquiere un matiz aún más dramático dado su papel protagónico en la denuncia. Si por el contrario son las azules quienes caen, Denny Noboa se convierte automáticamente en la siguiente candidata, la próxima víctima sacrificial en la silla eléctrica de la eliminación, una pieza más en este ajedrez perverso. Pero los rumores, esas voces insistentes y omnipresentes, que siempre se anticipan al guión oficial con una precisión escalofriante, son alarmantemente específicos y contundentes en sus afirmaciones. Se dice, se comenta con una insistencia que roza la certeza absoluta, que las atletas rojas saldrán victoriosas en el próximo desafío, cumpliendo a cabalidad con el guión establecido. Y si esta predicción se materializa, enviarán, sin dudarlo, de manera fría y calculadora, a Denny Noboa a la sentencia. Un complote evidente. Un juego de eliminación programado para despejar el camino que nos hace cuestionar la autenticidad de cada victoria y la justicia intrínseca de cada derrota, especialmente cuando todo el ambiente está enrarecido por un escándalo de tal magnitud. Pero la trama, lejos de simplificarse, se complejiza aún más con una pieza de información que hace crujir los dientes y estremecer los cimientos mismos de la competencia. No se atrevan a parpadear,
porque la verdadera crueldad está a punto de ser expuesta. Un dato que afirma sin titubear que tanto Viviana como Emmanuel, a pesar de haber liderado con una maestría inigualable y haber exhibido un desempeño sencillamente brillante, una excelencia digna de un campeón a lo largo de toda la temporada, no figurarían bajo ninguna circunstancia en la gran final. Para Emmanuel, esta profecía se ha cumplido de la manera más trágica y vergonzosa, directamente ligada a la denuncia de agresión que le valió su salida. Para Viviana, su situación es ahora doblemente compleja. Una guerrera de élite, pero también la protagonista de un escándalo que la pone en la cuerda floja, una posible víctima de la manipulación o quizás una pieza clave en el desmantelamiento de una imagen. Es una aseveración demoledora, una profecía que aniquila la esperanza y el mérito deportivo, echando por tierra todo el esfuerzo. Observamos a Will-Marie, ya completamente recuperada de su torcedura de pie, junto a Viviana. Una imagen que confirma que su lesión no ha sido ni será un impedimento real para su continuidad, lo que despeja cualquier duda sobre su permanencia en la arena, haciendo aún más turbias las futuras eliminaciones y levantando sospechas sobre la veracidad de otros incidentes. El siguiente escenario se ha bautizado con un nombre que evoca espectáculo, pero también peligro inminente: el circo. Y es aquí, en esta nueva palestra, donde la promesa de revelar el porqué de todo este engaño, de esta farsa que ahora incluye un incidente de agresión, se vuelve más acuciante, más intensa y más necesaria que nunca. Se abre la puerta a un duelo personalísimo. Un choque de titanes femenino. Nyssa contra Will-Marie, un enfrentamiento que ya ha sido tildado de sucio, de empujones a la límite de lo permitido, de contacto físico que desafía todas las reglas y que nadie podrá ignorar. ¿En serio? ¿Creen que estos empujones, estos roces, son solo una parte más del juego? ¿Meros deslices deportivos? No, permítanme aclararlo con indignación. Lo que presenciarán en el circo no es un simple partido, es una guerra declarada. El clímax explosivo de una rivalidad que ha estado gestándose en las sombras, llena de resentimiento y ahora magnificada por el veneno del escándalo de Emmanuel. No se despeguen de su pantalla. Las chispas volarán alto y las consecuencias serán catastróficas. Profundicemos sin demora, con una lupa de investigación forense, en este quinto y crucial acto. El de las consecuencias inescrutables y los futuros más inciertos, y donde cada figura clave es analizada bajo la lupa inclemente de la conspiración más oscura. Por un lado, tenemos a Viviana, una guerrera implacable, una líder nata, un estandarte de fuerza y resistencia que inspiraba a todos, pero que ahora se encuentra en el ojo del huracán. Sin embargo, las versiones que circulan con una insistencia que roza la profecía la pintan sentenciada y, lo que es infinitamente peor y más cruel, erradicada sin contemplaciones antes de la mismísima final. ¿Cómo es humanamente posible que una atleta de su calibre, de su magnetismo arrollador, de su poderío físico y mental incuestionable, llegue a este punto de vulnerabilidad justo después de una denuncia de agresión tan trascendental? ¿Será el desgaste acumulado, la fatiga de una temporada extenuante, lo que la ha llevado al límite? ¿O acaso nos enfrentamos a una estrategia interna aún más retorcida, una purga deliberada y bien pensada para favorecer a otros competidores con menos méritos mientras se maneja el polémico incidente? Es quizás la brutal y despiadada ley del espectáculo la que dicta las reglas del juego, la que prefiere caras frescas, nuevos rostros, en la batalla culminante, sacrificando a las leyendas vivientes en aras de una audiencia que busca lo novedoso, sin importar el precio incalculable de la injusticia deportiva y moral. Luego, el nombre de Emmanuel, un campeón por mérito propio, un titán de la arena, resuena ahora asociado con la lapidaria frase que lo condena. No será finalista, y no por el juego, sino por un escándalo vergonzoso. ¿Están listos para la verdad completa? Su jornada aciaga en el circuito. Esa mala racha inexplicable que tanto se comentó, sintió y se viralizó, no fue un mero percance, una simple coincidencia desafortunada, como se nos quiso hacer creer. Parece ser el síntoma inequívoco de un declive anunciado.
de una caída programada y orquestada que venía gestándose desde las profundidades más oscuras del programa como un tumor maligno, ahora precipitado por la denuncia de agresión de Viviana. La producción, al verse acorralada por la gravedad del incidente, se vio obligada a tomar una decisión drástica, priorizando la imagen y el control de la narrativa por encima del mérito deportivo, transformando así a Emanuel en la víctima o el chivo expiatorio de una situación que se les fue de las manos. Por otro flanco, Denny Noboa parece tener un destino ya marcado con fuego, un camino directo sin retorno hacia la sentencia, convirtiéndose en una víctima prediseñada, una pieza sacrificable en esta carnicería deportiva donde los sueños se hacen pedazos, todo para mantener un equilibrio artificial tras la explosión del escándalo principal. Y en el epicentro de toda esta vorágine de traiciones y engaños, el polémico duelo femenino entre Nyssa y Wilmary. Un enfrentamiento que algunos catalogan directamente de deshonesto, de roce constante y deliberado, de juego extremadamente físico que nadie con un mínimo de ética puede permitirse ignorar. Remontándonos a un episodio previo que ya generó polémica, Wilmary empujó con una fuerza brutal y desproporcionada a Nyssa, un acto que desató una oleada de peticiones de sanción por parte de los televidentes y que forjó un historial de roces, rencores profundos y animadversiones que ahora culmina en un estallido inminente. El próximo desafío en Polt Circo no será solo por puntos, será por vindicación. Una lucha visceral donde las cuentas pendientes se saldarán de la manera más explosiva y dramática imaginable. Y todo bajo la sombra del escándalo principal. Prepárense para la tormenta perfecta. ¿Es esto verdaderamente un juego de habilidad y espíritu deportivo o una demostración de pura brutalidad y juego sucio orquestado, magnificado por la necesidad de desviar la atención del público cuando las cámaras se apagan y los micrófonos se cierran? ¿Quién es el verdadero titiritero que manipula los hilos del destino de estos atletas? ¿Y hasta qué punto la denuncia de Viviana ha obligado a reescribir todo el guión? Esto no es deporte, es un circo romano moderno, con reglas impuestas por los que tienen el poder, y los atletas son meras piezas en un tablero perverso. Les prometí datos concretos, y aquí están, irrefutables, demoledores, desgarradores. Los marcadores elocuentes que hablan por sí solos. Los nombres sentenciados con una frialdad matemática que asusta. Las lesiones superadas que no fueron impedimentos, sino piezas clave de un engranaje retorcido. Y, sobre todo, los rumores de producción. Esa voz de ultratumba que se filtra desde los recovecos más oscuros y prohibidos de los estudios. Todo confluye con una precisión aterradora hacia una única dirección ineludible. Una purga de veteranos. Una erradicación sistemática y planificada de aquellos que alguna vez fueron los pilares fundamentales, los ídolos de la competición. Todo exacerbado por el terremoto que provocó el incidente de Emanuel. La promesa de desvelar el enigma se cumple aquí al mostrarles, y sin tapujos ni medias tintas, que estas eliminaciones no son aleatorias, que no responden al azar o al simple desempeño deportivo de un mal día. Responden a un guión meticulosamente orquestado, a una narrativa preestablecida donde la historia del esfuerzo y el mérito a veces choca de frente y sin compasión con la historia de la renovación forzada y el show por encima de la justicia. La verdad es más cruda de lo que cualquier lente de televisión puede captar, más oscura de lo que cualquier narrador se atrevería a exponer sin pruebas contundentes. Quédense con nosotros, porque la verdad que viene a continuación es la pieza que falta en este macabro rompecabezas, donde el show exige nuevas víctimas para mantener encendida la llama de la audiencia sin importar el costo humano ni la honestidad. Y ahora, para gestionar un escándalo de proporciones gigantescas, ahora, frente a esta demoledora realidad, frente a todo lo que hemos desentrañado con minuciosa precisión, nos asaltan preguntas retóricas, pero inevitables, que claman por una respuesta, aunque sea en el silencio ensordecedor de nuestra conciencia. ¿Realmente el juego sucio es solo una estrategia aceptable en este nivel de competencia? ¿O es el síntoma inequívoco de una degeneración profunda, de un certamen que se ha vuelto excesivamente personal y, lo que es peor, deshumanizado hasta el punto de tolerar o encubrir agresiones? ¿Por qué, si Viviana y Emanuel han sido baluartes auténticos,
faros de fortaleza. Las versiones más potentes y fidedignas los excluyen tajantemente de la gran final, con una denuncia de agresión de por medio. ¿Es realmente equitativo? ¿Es moralmente aceptable que un veterano como el vaquero se salve sistemáticamente una y otra vez gracias a una estrategia que parece diseñada específicamente para blindarlo, mientras talentos nuevos y prometedores caen como fichas de dominó uno tras otro, y un incidente grave pasa factura de forma selectiva? Estamos presenciando un hexatlón donde la lealtad de equipo es brutalmente sacrificada en el altar del espectáculo individualista, de la gloria de unos pocos a expensas de la integridad y la honestidad de muchos, y la más intrigante de todas las interrogantes. Si los rojos, como se vaticina con una precisión perturbadora, triunfan y sentencian a Denis Noboa, ¿contra quién se enfrentará en la arena decisiva? ¿Será Viviana? Cumpliendo así el rumor funesto que la condena de antemano y arrastrándola en la misma ola del escándalo que ella misma destapó, ¿o Nisa? En un giro que volvería a encender la polémica sobre su estilo de juego limítrofe y desafiante, su brutalidad en la pista. Cada una de estas preguntas, cada incertidumbre, surge directamente de los hechos, de los empujones deliberados y de las estrategias reveladas sin piedad, y especialmente de los comentarios sobre los finalistas que se filtran desde las altas esferas en medio de la bomba que ha significado la denuncia de Viviana contra Emmanuel. Esto no es solo información sensacionalista, es una llamada a despertar, a abrir los ojos de una vez por todas. La verdad más pura y cruda está aquí, esperando ser escuchada por aquellos que se atreven a enfrentarla. Hemos llegado al epílogo, el momento culmen de atar todos los cabos sueltos, y la verdad es demoledora. Emmanuel está fuera de la final por una denuncia de agresión de Viviana, un escándalo que ha sacudido los cimientos de Hexatlón. Las eliminaciones programadas, los favoritismos descarados y los juegos sucios que hemos desentrañado son solo la punta del iceberg de una conspiración mucho mayor. Si este viaje por los oscuros entretelones les ha abierto los ojos y la indignación arde en su pecho, entonces han percibido la realidad sin filtros. Para no perderse la confirmación definitiva de estos rumores escalofriantes y ser testigos en primera fila de las batallas que restan, descubriendo con nosotros si el destino de Viviana se tuerce de forma cruel, deben quedarse aquí, en este espacio. Suscríbanse a nuestra plataforma y activen las notificaciones para no perderse nada de lo que estamos por desvelar. Cada me gusta alimenta este análisis profundo y cada comentario es el epicentro donde debatimos estas teorías mortales. Compartan este video. ¿Están preparados para ver cómo la verdad continúa desenmascarándose ante sus ojos? Nosotros sí. Y los esperamos aquí para la siguiente entrega de revelaciones que sacudirán los cimientos de Hexatlón hasta sus profundidades.